Hoy os propongo una reflexión un poquito más larga, pero creo que es necesaria. Sabéis que esta semana pasada hubo unas inundaciones extraordinarias, fuera de lo común, en Dubái, al punto que esas inundaciones, esas lluvias, afectaron a países vecinos como Omán, hubo muchos muertos, etc. Y estando en internet me puse a mirar y hay un vídeo donde se ve claramente que las nubes, la tormenta se volvió de color verde, de un verde que no es absolutamente natural, un verde turquesa. Entonces hubo gente que anotó que, bueno, eso es por el tema de la geoingeniería. Sabéis que a mí no me gusta entrar en estas cuestiones de conspiraciones, ni de cuestiones así de querer saber cosas que los demás no saben o que están ocultas. No, yo creo que la Biblia en sí misma es más que suficiente para poder alcanzar la salvación y no necesitamos tener según qué conocimientos que la gente dice que el mundo los quiere ocultar. El caso es que es cierto porque también encontré otro vídeo, y se puede encontrar bastante fácil, donde el gobierno de Abu Dhabi, de Dubái, reconoce abierta y públicamente que tiene un ministerio, un departamento de geoingeniería. De hecho, hay una entrevista que una periodista le hace al responsable de la Oficina de Control Climático Artificial, que está oficializado, y es el único país del mundo que lo tiene oficializado, y que pues el gobierno de Dubái le ha otorgado 20 millones de dólares de presupuesto. Y ellos explican cómo los aviones se ponen debajo. Es toda una entrevista muy interesante y no es nada oculto que alguien quiera ocultar, que alguien supuestamente tiene una información exclusiva. No, eso está en las noticias y ha pasado de puntillas, que se puede decir, ¿no? Así de puntillas, pero es cierto. El gobierno de Dubái oficialmente reconoce, es el único país del mundo que tiene una oficina dedicada a la geoingeniería y que ellos dicen cómo pueden provocar lluvias con un avión, echando un tipo de sal, etc. En el vídeo lo explican muy bien. Y repito, no es un vídeo de estos con voces conspiranoicas que dicen las cosas. No, es un vídeo real, una entrevista, y es oficial. ¿Qué pasa? Pues que parece ser que esta vez se les ha ido de las manos la geoingeniería. Esas nubes, efectivamente, eran de color verde y ha habido un gravísimo destrozo, e incluso en países vecinos ha habido muertos. Claro, en todo lo que el contexto que está ocurriendo, bombardeo de Israel por parte de Irán, la guerra de Gaza, Ucrania, el alineamiento de China, Rusia, Irán por un lado, Estados Unidos, la OTAN por el otro, siempre hay gente, y no falta, que dice, bueno, estos son señales del fin del mundo. Estoy de acuerdo. Son señales, pero no la condición. La condición siempre será Mateo 24:14 y el Evangelio eterno. El Evangelio eterno y el Evangelio es la gracia de Dios y el perdón incondicional, es decir, sin reservas, pero hay que aceptarlo. Luego, una vez que uno acepta, hay condiciones, evidentemente, para mantenerse en esa gracia, ¿no? Pero ese perdón, repito, sin límite que Dios da, tiene que ser predicado a todo el mundo. Esa es la única condición y no señal. Hasta que eso no se cumpla pueden haber 1000 señales y más todavía que vendrán, pero Jesús seguirá sin regresar. Repito, Mateo 24:14 es la única condición. Y condición significa, hasta que esto no ocurra, el resto no puede ocurrir. Lo demás son señales. Señales puede haber 1000, 1.000.000 de señales, las que queráis, pero no son condiciones. Y eso es una grandísima diferencia. Mateo 24:14, repito, para que a la gente se nos quede aquí. Tanto que hablamos de señales del fin, agarremos nuestra carpeta de estudios bíblicos, nuestra Biblia, salgamos a la calle y expliquemos a la gente cuál es esa grandísima y enorme, hermosísima gracia sin límite que Dios tiene y que ofrece a cada ser humano. Repito, la ofrece sin condición. Es gratis, solo hay que aceptarla. Una vez que uno acepta, evidentemente entramos en una relación y ahí hay otro punto y seguido, ¿vale? Y esto me ha hecho pensar todavía más. Ha habido gente que recientemente, cuando hablo de esto, me ha hecho acusaciones fuertes, incluso en broma. Hay gente que me ha hecho daño porque son cercanas a mí. Los que no conozco, sinceramente, borro los comentarios y como el que vio llover y vi gente correr y no estabas tú. ¿Os acordáis, no? De la canción de los Panchos. Pues eso. Sí, son señales del fin y hay gente que habla de los juicios de Dios. Y esto me ha hecho pensar, ¿sabéis? En el Apocalipsis se nos dice
que llegará un momento que los ángeles de Dios serán retirados. Dios dará la orden de que se retiren. Y el Espíritu Santo se va retirando poco a poco de la tierra, de una forma gradual. Porque los juicios de Dios es simplemente preguntar, ¿cuál es tu decisión? ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿Me aceptas como Dios o no me aceptas como Dios? Y la sentencia es la siguiente: si tú me aceptas, yo te protejo. Si tú no me aceptas, te dejo a tu suerte, a tu destino, a que coseches tus propias consecuencias. Y la humanidad, ahora vuelvo a lo de la geoingeniería, está demostrando que podemos sobradamente, con nuestra propia tecnología, crear, provocar lo que en la Biblia se describe en los juicios de Dios. Y los juicios de Dios no son ni más ni menos que la protección de aquellos que deciden y que esperan el regreso de Jesús, que deciden seguir a Dios, que deciden seguir a Jesús, que son protegidos por Él, a pesar de lo que el ser humano, la humanidad, está haciendo con la tierra. Y entonces Dios ya no puede seguir protegiendo a los que en algunos lugares se le llama los impenitentes, ¿no? Los que no quieren aceptar a Dios. Dios no puede obligar a los demás a aceptar su protección. Y ahí es donde está el juicio. Dejar que suframos, que la tierra sufra las consecuencias de la malísima, horrible gestión que el ser humano está haciendo de este planeta. Botón de muestra: lo que acaba de ocurrir en Dubái. Algo horrible, esas nubes verdes que parecían apocalípticas, y evidentemente esto demuestra una vez más, a pesar de que hay gente que no está de acuerdo conmigo, y me da igual, porque esto es lo que yo honesta y sinceramente creo, y luego os voy a decir por qué. Y es que sencillamente Dios protege a los que aceptan su gracia. Y repito, gracia. Y no hay gracia barata que valga, porque hay gente que me dice, es que lo que tú predicas es gracia barata. Yo, disculpa, en el momento que una gracia es barata, es porque tiene precio, es porque tú tienes que hacer algo. En el momento que tú tienes que hacer algo para complementar la gracia que Dios te está ofreciendo, esa es gracia barata. En el momento que tú crees que tienes que hacer cosas, guardar el sábado, ser vegetariano, que todo eso está bien, repito, y yo lo hago, ¿ok? Yo lo hago. Pero yo no lo hago para complementar la salvación que Dios me ofrece. Porque si yo tengo que añadir un suplemento, quiere decir que el precio que Jesús pagó en la cruz no sería suficiente y yo siempre tengo que aportar algo para terminar de pagar esa deuda y tener esa gracia. Eso es gracia barata. La gracia que viene de Dios es ilimitada, sin precio, es tan cara que nadie la puede comprar. Es tan cara que nadie la puede comprar. Es tan costosa que solo Jesús pudo pagar por ella en la cruz. Y no podemos hacer nada para merecerla, ni nada para obtenerla, excepto aceptarla. Repito, si yo tuviera que hacer algo complementario, eso sí que es gracia barata porque ya no es suficiente. Yo tengo que aportar algo para terminar de pagar esa cuenta. ¿Entendéis la diferencia? Otra cosa es que, una vez que yo acepte esa gracia, y que yo acepte el reino de los cielos, yo quiera vivir según los principios del reino de los cielos. La obediencia es para eso, no para ser salvo, sino para amoldarte al reino al que tú quieres pertenecer. Eso que quede claro, y por eso digo que el vídeo de hoy es muy largo y no me importa, porque realmente creo que es necesario. Y lo de Dubái me ha hecho reflexionar mucho sobre esto, y algo que alguien me dijo hace poco y que realmente, porque era una persona cercana, me hizo daño. Es así de sencillo. La gracia barata es justamente la que pronan, la que anuncian aquellos que van todo el día diciendo arrepentíos, arrepentíos. Y está bien lo de arrepentíos, pero lo están diciendo en el mal sentido, porque lo que quieren decir es, tienes que amoldarte para no ser partícipe de los que... Escúchame bien. Y ahora voy a leer una cita de una escritora que algunos conocen muy bien, Ellen G. de White. Para los adventistas es una autoridad, para otros, os digo, es una autora cristiana de finales del siglo XIX, y ella dice algo muy interesante. Es una comentarista bíblica que comparto lo que ella escribió, y ahora os voy a leer. Y dice, repito, y ahora al final os doy la cita: en la época en la que vivimos es importante y solemne. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay gente que me acusa, esto es un paréntesis, que por qué he dejado de ser alarmista y de meter miedo a la gente. Pues porque creo que hemos errado. No se trata de un mensaje de miedo, sino de justo lo contrario. Sigo leyendo. Repito desde el principio. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando, gradual, pero ciertamente, de la tierra. Esto coincide con, paréntesis, esto coincide con lo que yo os acabo de decir. Dios no puede retener al ser humano constantemente y protegerlo de sus propios errores. Y lo que dice aquí es que ya están cayendo los juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios.
Un momento, vamos a releer esta frase, porque cuando hay mucha gente que lee estos textos, se centran en que el Espíritu de Dios, en las plagas, en el fin del mundo y en todas estas cosas. Pero esta frase la leemos de pasada. Dice aquí, ya están cayendo, y esto era a finales del siglo XIX, juicios y plagas sobre, escucha bien, los que menosprecian la gracia de Dios. Me hace pensar, los que menosprecian la gracia de Dios. Vuelvo a esta frase enseguida. Las calamidades en tierra y en mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Estoy de acuerdo. Las agencias del mal se coaligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. ¿Qué diría esta escritora si estuviese, paréntesis, qué diría esta escritora si estuviese viva hoy en día viendo cómo existen estos dos grandes bloques, ¿no? Rusia, Irán, China, Estados Unidos, la OTAN por otro lado, etcétera, etcétera. ¿Qué diría hoy en día si estamos hablando de finales del siglo XIX donde no habían estas alianzas como hoy? Sigo leyendo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Referencia, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Estoy completamente de acuerdo en todo esto, pero siempre hay una frase que de toda esta lectura se nos pasa. Y es que los juicios y las plagas caen sobre los que menosprecian la gracia de Dios. ¿Quiénes son los que menosprecian la gracia de Dios? Siempre pensamos que son aquellos que rechazan la gracia de Dios. Y estoy completamente de acuerdo. En el momento que tú rechazas el perdón de Dios, su segunda oportunidad, estás rechazando implícitamente su protección. Y si tú estás pegando tiros al aire a las nubes, te va a llover encima, que es lo que ocurrió en Dubái. Por lo tanto, el juicio es dictaminar que no puedo hacer nada más por ti y te dejo a tu suerte. Y tu suerte es que sufras las inundaciones de la lluvia que tú mismo has provocado. Y con eso terremotos y guerras, porque al final no es Dios quien declara una guerra, son los seres humanos quien declaran las guerras. Y Dios no puede seguir protegiendo. Así que son aquellos que menosprecian a Dios, sus principios, los que van a encontrarse sin freno, porque el Espíritu Santo se retira, los ángeles de Dios, como dice en Apocalipsis, se van a retirar, y entonces ya no habrá más freno, y todo eso ocurrirá. Pero aquellos que sí aceptamos la gracia de Dios, estaremos bajo su protección. No solamente bajo su perdón, que por eso somos salvos, sino bajo su protección. Evidentemente tenemos que amoldar nuestra vida a los principios del reino de los cielos. Y hay un montón de cosas, y es por eso por lo que yo guardo el sábado, por lo que no como ciertas cosas, porque yo sé que eso es lo mejor para mí, para mi vida, y lo que está de acuerdo al principio del reino de Dios, a ese reino al que yo quiero ir, pero no para ganar el ticket de entrada, ese me lo ha regalado. ¿Vale? Y esa pequeña diferencia no siempre la tenemos clara en la mente. Pero quiero ir más allá. ¿Es posible que haya gente que, enarbolando la bandera del cristianismo y de la santidad, pueda caer en ese error, en el mismo error que caen aquellos que van a provocar los desastres que caen en los juicios de Dios? Según el Apocalipsis, es posible, porque Jesús mismo dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Pero si nosotros somos... No, es que no os conozco. ¿Cómo es posible que Dios llegue a decir en un momento determinado que no conoce a alguien que ha estado toda su vida diciendo que es cristiano? Pues precisamente alguien que, diciendo ser, ha rechazado esa gracia, diciendo que es barata y que tiene que añadir algo de su parte para complementar ese precio. Y eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, sobre todo a nosotros, los adventistas del séptimo día, y a todo cristiano protestante sobre todo, que se crea súper, conservador. ¿Gracia barata? No, la gracia no es barata, es carísima, y precisamente por eso yo no puedo hacer nada, y tengo que confiar plenamente en que Jesús pudo pagar suficientemente por mí. Lo que yo haga después es otra cuestión, ¿de acuerdo? Así que, según eso, dice aquí que Dios no puede proteger a los que menosprecian su gracia. Siempre lo aplicamos a los que rechazan a Dios, pero los que menosprecian su gracia también puede ser aquellos que, diciendo ser cristianos, están constantemente, sin querer y sin darse cuenta, viviendo una justificación por las obras. Tengo que hacer, porque si no, me perderé. Cuidado, porque esos también pueden entrar dentro de ese grupo que dejará de recibir la protección de Dios por menospreciar su gracia. Cuidado.